de hoy. Dura lex, sed lex. Frase latina que significa la ley es dura, pero es la ley. La máxima era utilizada en Roma antigua para definir los límites de la legislación y su sentido de inflexibilidad. En el conflicto judeo-palestino se ha invocado la ley, el hecho de que en la fundación de las Naciones Unidas, al término de la Segunda Guerra Mundial, se estableció en el acta constitutiva la creación de dos estados, uno palestino y otro judío, en el mismo espacio donde desde 2 siglos atrás o más solo sobreviviría uno, el palestino. Dura lex, sed lex. Bueno, se ha invocado la ley en eso y se invoca la ley cada vez que sentimos que está a la medida. Y por eso el tema es importante, porque llegó la hora de la ley. Pero hay un tema muy local que no puede pasar de este comentario, de esta conversación, porque en definitiva ahora es que arranca el poder, después de las elecciones y sus conclusiones y el viaje del presidente al extranjero más extendido de la cuenta. Pero bueno, tiene derecho a su descanso también. La presidencia dura 24 horas cada día. Y probablemente fuera también está trabajando el presidente. De manera que eso no es problema. Pero, reitero, es la primera vez que el PRD, la esencia del partido PRD, Partido Revolucionario Dominicano, tiene la oportunidad de gobernar 2 veces corridas. Todos sus gobiernos han sido precarios o han terminado en tragedia. Juan Bosch, a los 7 meses, fue despojado del poder. Yo creo que él luchó más por ser expresidente que por ser presidente. Porque la expresidencia la hizo con grandeza, dándole seguimiento a su vida política y dejando organizaciones políticas resultado de su trabajo. Y sobre todo hábitos y costumbres, buenos o malos, que hoy son determinantes en la vida política dominicana. Es lo mismo que Balaguer. La ruta de Balaguer, cualquiera no la toma, pero fue una ruta exitosa. O sea, usted está diciendo que lo de Luis Abinader, su reelección, es una hazaña política. Sí. El PRD nunca ha gobernado 2 veces. De lo raro. Juan Bosch fue el primero y duró 7 meses. Después de mucho tiempo, don Antonio Guzmán gana unas elecciones. Se pega un tiro porque piensa que su sustituto ya elegido, Jorge Blanco, lo va a humillar. Y se pega un tiro. Así no es forma de entregar poder a un compañero. O sea, estaba dividido el partido, Jorge Blanco iba con todo ímpetu, pero Jorge Blanco termina humillado por Balaguer. Jorge Blanco pierde las elecciones, pero Balaguer además lo humilla y lo aplasta de manera cruel, desconsiderada. Lo que no se le hizo a los Trujillo. ¿Qué explica, ingeniero, que un partido como el PRD, con todo eso que usted está señalando, haya gravitado de la forma que ha gravitado en el escenario político dominicano? Bueno, porque Juan Bosch fue hábil, aliado con Balaguer, y enraizó el PRD en el país. No es verdad que había una organización PRDista desde en el exilio y otra aquí, es mentira. El PRD se organiza por la llegada de Juan Bosch al país, aliado con Balaguer para manejar la transición. Pero la transición no es solamente elecciones, la transición es una manera de ser de la vida política. Y fíjate que pariendo partidos, yo le puedo llamar al PRM-PRD, porque es el heredero del PRDismo al cabo del desarrollo. ¿Y qué tiene que ver con la máxima latina, dura lex ex lex? Bueno, yo lo digo al margen porque, por eso señalé al margen, porque ya hecha la guía del trabajo,
me doy cuenta que hoy comienza este gobierno. Hoy es que comienza realmente a gobernar. El presidente regresó, ya se está hablando de la reforma financiera, la reforma económica, y estamos en el tema. Y hay que tener en cuenta eso, porque en los 4 años de gobierno PRDista ahora, estos 4 años, que ya culminaron con unas elecciones que facilitaron un periodo nuevo para una organización renovada, porque es el PRD renovado. Es bueno recordar que hay temas que no se pudieron ni siquiera tratar en el periodo que pasa, porque recibieron el poder no solamente de una derivada de las posibilidades de desarrollo del PRD, que fue el PLD, cuando Juan Bosch se separó de él, sino que llegó con una pandemia bajo el brazo. Y eso le tomó todo el primer año y desorganizó las finanzas públicas. Entonces hay temas que no se pueden eludir en este arranque de gobierno. Uno es el problema energético, otro es el problema educativo. Son los 2 problemas que no se tocaron nunca en los 4 años de gobierno. Un tercer problema es la deuda externa y la deuda interna, el excesivo endeudamiento del Estado, que todavía es manejable, pero con nuevos endeudamientos. ¿Cómo se maneja la corrección de esas cosas? Un sistema eléctrico que está instalado desde el primer momento en que se modificó la estructura del poder en el mundo eléctrico dominicano, en gobiernos ya anteriores, en que las ganancias están garantizadas para los generadores y las pérdidas para el Estado. Es la estructura que así no puede funcionar. Entonces, si esos 2 temas no se tocan, pueden haber otros, pero me parece que no hay ninguno más importante que esos 2. Hay que agregar que derivado de todo de ese desorden en el desarrollo económico está la deuda externa y la deuda interna, que se viene arrastrando crecientemente desde la quiebra de los bancos, precisamente en un gobierno de las versiones PRDistas, el de Hipólito Mejía. Que todos esos temas que usted ha señalado están conectados uno con otro. Exactamente, de uno se deriva a otro. Exacto. Y se retroalimentan. Es interesante porque hay que definir esos temas. De alguna manera se está tratando uno, el de la reforma económica, el de la reforma impositiva. Bueno, ya ayer se establecieron 12 prioridades, 12 reformas que se van a abordar durante estos 4 años. El debate existe, pero eso no indica que el gobierno haya tomado cartas en el asunto. Uno que otro ministro hace declaraciones, hace señalamientos, opina, y es bueno. Pero hay que tener en cuenta que esos 3 temas están entrelazados y que son las cosas importantes del hoy y ahora. ¿Y qué le parece la sugerencia que hace el CONEP? ¿En qué sentido? Está hablando de la necesidad de un pacto fiscal. Es que no es un problema de pacto. ¿Quiénes pactan? ¿Quiénes pactan? El gobierno fue autorizado por un voto suficientemente sólido como para que gobierne. ¿Cómo es que vamos a compartir con el CONEP, una organización de élite que debe tenerse en cuenta? Pero hay que definir las prioridades de parte del gobierno. Si el gobierno no está decidido a hacer las cosas, teniendo todo el poder posible para hacerlas, no hay declaración del CONEP. ¿Para qué sirve el pacto eléctrico? Dime tú. ¿Quiénes son los interlocutores del pacto eléctrico? Si después sus resultados hay que destruirlo, porque los resultados son nefastos. Un pacto eléctrico hijo de otro pacto y de otro pacto, que al cabo de 20 años
ha terminado concentrando la ganancia en un lado y las pérdidas en manos del Estado. No puede haber ningún sistema financiero que se sustente en eso. No puede existir, es ilógico. Pero ¿qué medida en 4 años tomó el gobierno más que seguir concentrando las pérdidas en sus manos? Esa desbalance que hay en la finanza pública es hijo del descuido de sus componentes. No se puede seguir así. Y en el sistema eléctrico no se está haciendo ninguna inversión del nivel necesario para corregir sus desbalances. Porque está concebido, quedó emparejado así en la reforma energética de los principios del siglo, hace 20 años, cómo se creó, cómo se reestructuró un sistema que era malo, muy malo, tal vez peor que este, porque este por lo menos ha garantizado hasta hoy un ritmo de instalación de instalación de potencia. En minutos más, minutos menos, va junto con el desarrollo, pero reflejándose en el déficit fiscal y en el endeudamiento externo. De manera, ahora jugar a que el dólar se va a destruir por sus propias debilidades dentro de 4 días, me parece que no es una situación a tener en cuenta responsablemente como gobierno. Ojalá se dé y se reestructure las finanzas mundiales, porque todo el mundo que está afectado por la preeminencia del dólar. Pero ese es un tema que no está en nuestras manos. El que está en nuestras manos es el tema de aquí. ¿Cómo usted se imagina una reforma fiscal en el actual momento que vivimos? Bueno, la reforma fiscal tiene que empezar por equilibrar las cuentas públicas. Tú no puedes mantener las cuentas públicas sobre la base de un endeudamiento crónico. Eso es fácil. Si te fían, coge. No, el fiado hay que saber cómo se va a pagar. Y hay que pagarlo. Tú no puedes seguirte endeudando haciendo nuevos endeudamientos. Bueno, que el turismo está bien, que las remesas son buenas. Sí, esa es la parte sana de la economía dominicana. Por eso no hay que preocuparse mucho. La zona franca también, perfecto, aplausos, todo. ¿Exportaciones? ¿Exportaciones? Las exportaciones, bueno, incluyen todos esos factores. Hay factores muy positivos y otros muy destructivos. Ahora vamos a pagar la discusión negligente del ERECAFTA. Ahí ya está llegando arroz extranjero, ya, sin pagar impuestos. Esto significa que los arroceros van a tener que disminuir su área de siembra. Sin llegar a tener exportaciones, comprometidos a no exportar, nos dejamos aplicar ese clavo de los americanos. Y naturalmente los comerciantes van a comprar arroz americano sin impuestos. Su trabajo es ganar cuarto. Alguien dijo, los dominicanos prefieren el arroz dominicano y por tanto la producción está garantizada. Ojalá sea así. Eso dijo un técnico. Eso dijo un técnico el día pasado. No, pero ojalá sea así. Pero eso no tiene nada que ver con las reglas de la economía. Tú compras donde sea más barato y vendes donde pueda vender más caro. Eso es la regla. Simple, sencilla. La que vale es esa. Y la advertencia se hizo en su tiempo. Lo que hicieron fue victimizar a los que hicieron esa advertencia. Pero ahí están los resultados. Esa es parte de la reforma económica. Asimilar ese paquetazo que significa que llegó la hora de importar arroz americano subsidiado, porque el subsidio de los americanos no está en juego. Y con una producción a escala y con una producción de escala inmensa. Sí. Y la otra parte, lo que tiene que ver con las pérdidas en la distribución de la energía, ¿cómo nosotros podemos corregir ese tremendo problema con el que venimos luchando desde hace muchísimo tiempo? Bueno, felizmente coincide con
una transformación del paradigma energético mundial. Las energías renovables están ganando a escala universal el pleito a nombre de nosotros. Y ya aquí hay capacidad instalada en renovable superior a lo que cualquiera podía pensar, que con la negligencia que se maneja y con las pequeñeces que se maneja el sistema eléctrico, sobre todo por la ausencia de un plan para desmontar ese disparate, eso es lo principal, ejecutar un plan para desmontar el disparate de principio de siglo, cuando el acuerdo energético nacional, ¿cómo le llama? ¿Cómo que le llama ahora? El pacto. El pacto eléctrico. El pacto entre Satanás y Dios. No. Ahora, ¿cómo cobramos la energía? ¿Cómo cobramos la energía? Sí, porque eso es lo que... para hacer sostenible el sistema es una cuestión fundamental. Primero que nada, soltando las limitaciones a la energía renovable que asustan al gobierno. Los bancos comienzan e instalan energía renovable en todos sus techos de sus bancos inmensos. Pero entonces no pagan factura eléctrica. Los bancos no pagan factura. Y fácil hay que pagarle a ellos también. No. Claro, pero esa función del banco es esa, Sí. ganar cuarto. Y ganar cuarto para su Porque depositante. si producen excedentes de energía también la pueden vender. Eso Ellos no- la regalan. El excedente los regalan. Por eso no es una tontería para Sí. los bancos. Sus clientes especiales, sus clientes más grandes, tienen acceso a sus parqueos mejores y ahí enganchan el carro. Ujú. Es más, yo conozco gimnasios que tienen esa facilidad. Qué bien. Tú vas a ese gimnasio o a esos gimnasios y tú enchuflas tu carro, si es eléctrico, y te la regalan. No solo los bancos, yo he visto ya supermercados que tienen paneles solares. Sí, exactamente, ¿no? Todo el que quiere instalarlo lo puede instalar. Ahora, el acuerdo de que reviertan unos cheles ahí, ese es más difícil de conseguir. Pero como quiera, es conveniente para el usuario. Eso es un factor positivo, porque tú estás mejorando el ambiente y a la vez reduciendo los compromisos que el Estado tiene que hacer para la expansión del sistema mismo y para pagar la deuda que esa expansión genera. Bueno, ese es un tema al margen, como usted dijo, ¿verdad? Sí. ¿A quién le aplicamos la máxima Duralex, Setlex? Bueno, hay dos aspectos que se están tratando en este momento. El problema palestino-judío, que se ha encontrado al cabo de las décadas, que en la resolución constitutiva de las Naciones Unidas, que establece la creación del Estado judío, se había consignado también la necesidad de que ese Estado judío se instalara donde se instaló, pero que se respetara la existencia del Estado palestino y se definiera su espacio. No se hizo eso, los judíos se expandieron a todo el territorio palestino a través de los asentamientos. Esta guerra ha ayudado a esclarecer cuál es su intríngulis, su misterio. Su naturaleza. Y su conflicto. Y ahora nos encontramos con que no caben los dos ahí, pero que hay una resolución que no se ha respetado. Y eso debe ser así, porque la ley es la ley. Pareciera como que ahora es que estamos descubriendo lo que ocurre realmente en los territorios palestinos, pero eso viene ocurriendo desde hace décadas. Porque cuando comenzaron los asentamientos judíos en territorio palestino, Desde que se creó el Estado judío. desde que se creó. Desde que se creó. Entonces ahora es como que estamos bien. Y eso parece como que es una consecuencia de un acto terrorista. Estamos haciendo conciencia de eso porque jamás le dio un golpe bajo a Israel. Bueno, y hay otro aspecto que es ¿cuál es el otro aspecto? El de las migraciones. El de las migraciones, exacto.
La Declaración Universal de los Derechos del Hombre se aprobó en la tercera conferencia de las Naciones Unidas que se celebró en París y a la cuya delegación presidió Joaquín Balaguer, que era canciller dominicano. Yo, un poco de manera irrespetuosa, decía, siendo Balaguer presidente, hoy lo trato con más respeto, uno de los muertos más difícil de hablar. Es abusivo hablar. Pero yo me atreví a decir que Balaguer cogió la lista y dijo, esto es lo que yo tengo que violar para mantener el catálogo de cosas que sé. Bueno, ahí en esa resolución se establece la libre migración del ser humano, el derecho del ser humano. El derecho a la circulación. El derecho a la circulación. Naturalmente regulado por Claro, porque todos los espacios territoriales. Todos los derechos están regulados. Sí, pero bueno, el Suele, derecho está consagrado. Sí. El derecho, entonces eso no se puede negociar por paquete. Ayer el señor Biden dice que van a dejar entrar 35,000 gente, entre miliados de diversas nacionalidades, y todos los días. Pero, ¿cuál es la razón por la cual la gente emigra hacia un sitio? La distribución de la riqueza. Si allí tú vas a ganar $12 sembrando cualquier tontería en un territorio agrícola de una expansión enorme, tú te coges para allá, vas a sembrar aquí, te vas a quedar sembrando aquí, cuando puedes sembrar allá. Yo conozco casos de gente que triunfó con supermercados en Bronx, en Nueva York. Vendió los supermercados y se fue a cosechar a $12 la hora. Y $100 de propina cada vez que le consigue un inmigrante que vaya a trabajar para allá. Yo conozco casos de ese tipo. Amigos míos que me visitan cuando vienen por aquí. Amigos míos que tienen inversiones aquí como consecuencia de su éxito como inmigrante. O sea, no es una tontería y es preocupante. Pero ¿por qué se produce esto? ¿Cuál es el desbalance? El desbalance es el origen de que la única moneda dura del mundo es la moneda americana, que se emite simplemente con la limitación de un acuerdo político entre los dos partidos gobernantes. Y ya. Simplemente. Muy bien. ¿Y qué hacemos entonces, ingeniero, con los flujos migratorios? Que los flujos migratorios deben respetarse, porque el hombre tiene derecho a buscar su mejor destino y a buscarlo libremente. Pero no se olvide que al mismo tiempo que proclamamos ese derecho, también establecimos el derecho de los estados a establecer las reglas que regulan esos flujos. Que regulan, sí. Que regulan, pero no que impiden. Impedir no puede impedirlo. Y cuando le niegan la visa a alguien, ¿Eh? cuando le niegan la visa a alguien, eso no es el ejercicio de un derecho soberano. No, pues se la puede negar por ser traficante de droga. Yo estoy de acuerdo, pues es un delito. Pero no por emigrar. Emigrar no puede ser delito cuando está consagrado en una ley universal. No es una ley local el derecho a emigrar. Es un derecho esencial. Entonces, no puede ser. 35,000 no, pero mátame eso equilibrando la riqueza. Ahora hay un miedo terrible y ya comenzó a moverse las monedas europeas, ya variaron la paridad, porque le está afectando. Pero estamos al borde de un desastre como consecuencia de esa debilidad de la economía mundial. ¿Cómo aplica eso? Que favorece al desarrollo americano en detrimento del desarrollo de todo el resto del mundo. ¿Cómo aplica eso al caso dominicano? Bueno, el caso dominicano ni se menciona, porque los dominicanos no están emigrando por ahí. Los dominicanos... No, yo me refiero aquí a la isla y los flujos migratorios. La migración dominicana no está afectando por esto. No está afectada por esto porque el dominicano tiene un arraigo tal en Estados Unidos que puede, a través de la unificación familiar, manejar los flujos. Una tía que está por allá te pide y hay un proceso, eso tiene un vericueto diferente
a los vericuetos políticos, a las necesidades políticas. Venezuela está emigrando a Estados Unidos. Eso es un robo de talentos en la práctica, realmente. Porque tú te estás llevando la élite venezolana. Alguien le llamó la fuga inversa de capitales. Exacto, no de talentos. Sí. No es que, de talentos. Estados Unidos se ha nutrido de talentos del mundo como consecuencia de esos desequilibrios en el valor monetario. Pero los países quieren que lleguen talentos. Esos flujos llevan muchas cosas. No, pero bueno, hay verdaderas naciones dentro de la nación norteamericana. Fíjate que en Nueva York, porque lo de la Florida está formado por la proximidad y el lenguaje. Pero lo de Nueva York ya es distinto. Las dos colonias más grandes son la dominicana y la rusa. La rusa por su potencialidad en población, su enorme flujo de población que sale de Rusia en este momento de transformación y reducción del poder de Rusia en el mundo. Y la dominicana por su arraigo, vamos a decir, secular, crónico. Eso es una cosa que viene de antes de la era de Trujillo, ya había colonias dominicanas más o menos exitosas. Y luego con Trujillo, una inmigración política que se quedó allá. Al extremo de que el secretario general del Partido Demócrata en algún momento ha sido un descendiente de dominicano. Que aquí probablemente ha venido poco, porque es descendiente de la primera inmigración antitrujillista, de los Braches, que siendo diplomáticos de Trujillo se quedaron allá. Bueno, es una inmigración que no, pero la de Miami sí es clara que tiene componentes eminentemente sociales, políticos, coyunturales, de transformación. Donald Trump dice, cada vez que llega uno de esos es un voto para los demócratas. Dice Donald Trump. Donald Trump. Bueno, él va a tener que decidir, él va a tener que hablar. Hablando del impacto político que tiene esos flujos migratorios. Él va a tener que hablar de otra cosa pronto. Ingeniero, un nuevo recorte en la producción petrolera por parte de la OPEP. La OPEP sigue teniendo realmente el poder de antes, porque a veces uno siente como que se han descubierto tantos yacimientos petroleros en distintas partes del mundo y todo el mundo quiere producir mucho para vender más, que uno no sabe hasta qué punto realmente la OPEP sigue teniendo ese gran poder. Bueno, tiene el gran poder de Dios. ¿El gran poder? El gran poder de Dios tiene la OPEP. La OPEP, que muchos aplaudimos en su principio, fue idea de un ministro venezolano, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, del gobierno de Betancur. Pero terminó siendo un orden de productores. Eso fue Venezuela que lo propuso, la creación de la OPEP. Sí, el ministro de Economía de Betancur. Y realmente fue un acierto, pero luego ha pasado a ser un racket, donde hoy el factor dominante es Rusia. Y el juego de los precios del petróleo afecta mucho a la economía rusa. Pero Rusia es de los complementos de OPEP, no fue fundador original. Se ha convertido en un gran productor de combustible, se afectó en el conflicto actual con Ucrania, pero está vendiendo más petróleo, aunque sea más barato, a los clientes nuevos, particularmente la China y la India, que son las dos potencias emergentes de todo este ajuste geopolítico mundial. Y todavía tiene que manejarlo, pero si tú lo ves por la parte de los tradicionales exportadores, Arabia Saudita está como un criminal ya como el hijo heredero de ese emporio de riqueza, donde no pusieron nada y han gastado mucho.
están ya produciendo, trasladándose a la energía nueva. ¿Por qué? Porque la energía nueva no es solamente un problema de daño ecológico, que en sí mismo vale la pena buscarla, sino de corrección del déficit financiero mundial. Porque cuando cada país, cada hogar tenga derecho a producir su energía y a pagarla con sus pesos o liras o francos, con la moneda local, no como hoy, que aquí, habiendo viento, habiendo agua, habiendo luz, Sol. y otros elementos, y agua, se está consumiendo una energía que viene de los Estados Unidos, del Golfo Pérsico, del otro lado del mundo, y allá hay que pagar con moneda dura, hay que pagar con moneda americana o con deuda externa. Cuando como cada banco de aquí puede independizarse de un sistema ineficiente, la situación económica del mundo varía y ese poder dominante del dólar se reduce. Entonces, por eso es importante tener ese otro factor muy importante, porque eso afecta favorablemente la balanza de pagos dominicana. ¿Cuánto cuesta la factura petrolera de este país? Yo no lo puedo cuantificar, no tengo los elementos para hacerlo, y mucho menos en un panel de televisión. Pero eso es una suma. No sería necesaria una reforma fiscal. Exactamente. Si se hubiese hecho eso, si se hubiese avanzado en ese sentido, probablemente la reforma fiscal no fuese. ¿Y qué le cuesta a este país para hacer eso? Es una inversión privada de cada quien, que tiene su limitación en el valor del dólar. Pero cada quien puede salir y comprar un panel eléctrico. Y entonces, además, ¿podemos esperar un incremento en los precios como consecuencia de esa decisión? no, esa decisión lo congela un poquito bajito. Es porque ellos piensan que puede ser más bajito. Porque por quiere una quieren tendencia quieren frenar la tendencia a la baja. a la baja. A eso que ellos tienen miedo. Por eso era que le preguntaba hasta dónde realmente la OPEP puede, porque hay muchos productores ahora que no están en la OPEP Sí. y que están, y además de que Estados Unidos está incentivando Pero eso. se van a quedar con la comida en el buche, ¿eh? Esa no se digiere. Ese petróleo se va a quedar sepultado, porque el avance ya ha sustraído países enteros. Como dijo alguien, el último barril no será extraído. No será ni hará daño. Se quedará ahí en el aparato digestivo de la tierra. Ingeniero, México y el resultado de las Bueno, elecciones. México, el resultado es muy trascendente. No solo el hecho que en sí mismo es trascendente de que un país tan machista haya elegido una mujer, sino que es una mujer talentosa y una mujer con mérito para ser presidente de un país. Primero porque tiene un ejercicio de dirección estatal, de cualquier manera, sino de un Estado nacional más grande que la mayoría de los países de América Latina. Y tiene experiencia de Estado. Y además de eso, una formación académica muy sólida. Una formación, un ejercicio académico y científico notable. De manera que todo eso es virtuoso y mueve a muchas comparaciones, pero realmente mérito hay en esa candidata para hacer. Y sobre todo, cuando reemplaza a un pobre hombre que por el colapso, como consecuencia del colapso del PRI, que desapareció del mapa, felizmente. Los tres grandes se unieron contra Morena y perdieron por mucho. PRI, PRD y PAN en coalición. Y le sacó una ventaja de más de 30 puntos. Sí. Es una victoria que le da mucho poder, mucha fuerza y sobre todo una renovación del político mexicano. Porque López Obrador es un político, el político más caricaturesco que pueda haber
y logró terminar su periodo. De manera que la estabilidad política de México es buena. Normalmente ese tipo de gente que se expresa como él se expresa y que prácticamente daría para Cantinflas el personaje, pues normalmente no tiene capacidad para terminar su periodo, pero lo terminó. Y bien, es mejor sustituirlo por otro que por un rebú que puede tardar mucho en emparejar la sociedad después. Y además con una persona de talento, con capacidad de mando, no solamente tiene el factor que se dice despectivo que se tiene frente a la mujer, pero ya obvio ese, pero tiene otro que no se ha esgrimido mucho, que es judía también. Sí. Ella tiene origen, Por los dos lados, de Sí. padre y madre. Sí, porque es una inmigración reciente, Sí. es hija de una inmigración reciente, pero es una mexicana. Sí, claro. Entonces, eso es alentador. De manera que esos temas, no hay por qué abundar en la cuestión de las mujeres. Yo tengo datos aquí por ejemplo, México, antes que Estados Unidos, tuvo una mujer en la presidencia. En Estados Unidos tuvo cerca, ¿verdad? Con Hillary. Sí, bueno, Y tiene una vice pero ahora. perdió las elecciones. Pero en Estados Unidos hay una vicepresidenta hoy que ha ejercido provisionalmente la presidencia en un momento de enfermedad del anciano. Pero evidentemente no tiene comisiones para eso. Es evidente que no tiene. Ojalá dure el anciano, porque puede decomponerse aquí. Que ese es un aspecto que están aprovechando los republicanos. Sí. Y tú estás votando por Kamala Harris. Sí, Y ella es tan impopular como el presidente. más. Más, ¿verdad? Sí, más. A veces uno se pregunta si como en otros países aparenta ser, si no será un caso de eso en lo cual le ponen un presidente que obligatoriamente se tiene que someter a lo que quieren algunos grupos, o un statu quo. Mira, esos grupos determinantes en la sociedad existen y van a seguir existiendo. Porque es un momento de ellos. Es un momento en que esos grupos son dominantes. Y esos dominios nada más se diluyen con el desarrollo económico y social. Mientras tanto, sus bondades son vetadas o alentadas por esos grupos dominantes. Bueno. ¿Quién maneja las guerras? Los fabricantes de armas. ¿Quién lo dijo? Eisenhower. Eisenhower, antes de entregarle el poder a Kennedy, dijo: tenga cuidado con El complejo militar con el industrial. complejo militar industrial. Después de esa palabra de Dios, Halliburton gobierna en Estados Unidos, porque es el mayor vendedor de armas que hay. Ha tenido un vicepresidente de la República, Halliburton, de su nómina. Sí. De manera que, Bueno. ¿qué tú puedes hacer? Entenderlo, denunciarlo, alertar, pero el que le puede poner la palanca es uno semejante a ellos. El que le puede apalancar el desplazamiento es otro. Las mujeres que han llegado a la presidencia en América Latina han sido llevadas por circunstancias, empujadas por algún personaje de influencia. ¿Han sido accidentes o es el resultado de procesos internos? Bueno, los procesos internos siempre tienen importancia. El avance de la mujer en la reclamación e imposición de sus derechos esenciales, porque es un ser humano igual que el hombre. Es complemento del hombre, es parte misma de la vida humana. Por cada hombre hay una mujer, o algún desequilibrio mínimo, pero más o menos parejo. Entonces no hay por qué marginarla. Cuando en el hogar la carga es sobre ella, cuando se llega del trabajo, los dos
porque los dos trabajan de alguna manera o deben trabajar para un hogar estable. Cuando se llega, ella tiene que asumir la tarea y el otro se sienta a ver televisión. Yo le pregunto porque, por ejemplo, en el caso de Brasil, fue Lula quien llevó a Dilma. En el caso de Argentina, Juan Domingo Perón lleva como vicepresidenta a su esposa y ella es la que asume después que... Argentina llevó a alguien Y Néstor antecedió a su esposa. ¿Eh? Y Pedro Joaquín Chamorro prácticamente quien lleva después de muerto, lleva la presidencia a la señora Violeta. Y Perón llevó a su Sí, esposa. sí. Aquí andaba Pedro con ella en la cola del motor, un Vespa que tenía. Sí. La que andaba en la cola llegó a ser presidente. En una Vespa, sí. Sí. Para culminar la conversación con el ingeniero Cuello, nos hace falta una aclaración. Sí, el presidente regresó de un viaje largo, merecido, con su familia a Europa. Y supongo que ya se ha integrado a la vida, a su trabajo al retornar. Y en uno de sus últimas visitas en Europa, creo que fue en Italia, se refirió a la visa Schengen en una declaración que probablemente que yo creo merece una aclaración, porque no quedó claro a qué se refería él. Yo entendí que le pedía a ese interlocutor una reducción de los derechos de la visa Schengen para los dominicanos, y probablemente ese no era su interés. Y dicha la frase, evitar malos entendidos es preferible a tiempo, porque no creo que tenga sentido eso y que no era su intención. No, claro, porque la visa Schengen es algo que se produce de manera automática en virtud de un acuerdo. Yo doy una visa y los países que son firmantes de ese acuerdo, Schengen, las reconocen como si hubiese sido emitida por ellos mismos. Exactamente. Entonces, yo creo que al contrario, República Dominicana se beneficiaría mientras más dominicanos tienen acceso a eso. Sobre todo porque el dominicano es un factor incluso de equilibrio de avance de pago. No hay dominicano que no mande dinero para acá, o corotos, Sí. o bidones. Hay gente que dice que el país se le vacía si se le da eso. Sí. Que si se permite el viaje sin visa. Tú sabes la gente Bueno, que... hay países latinoamericanos que están exportando a migrantes y les está yendo bien, ¿verdad? Sí. No, pero es un buen negocio para las naciones. Pero es un desequilibrio de las naciones también, porque el personal que migra, primero que nada, es el calificado. Ese es el primero que se va y se queda. Por varias razones. Tienen más posibilidades de inserción en el lugar de destino y además de eso, el viaje tiene un costo. El viaje tiene un costo. Los haitianos, por ejemplo, que emigran no a República Dominicana, sino a otro destino, en donde pueden tener un mayor nivel de vida, son los que más recursos manejan. Sí. Siempre es así. O Que sea, se necesita un pasaporte, que hay que comprar un boleto de avión. pero que además lo normal es que las élites se concentren. Exactamente. Hay que tener muchas ganas de sumar dinero fajado trabajando en estas islas. Que allá ganar más dinero todavía. O sea, que en esto estuve viendo, para entender un poquito bien ese fenómeno de la migración, dice que el ADN del Egipto faraónico lo encontraron en Inglaterra. Y dice, ¿cómo llegaron tan lejos? Simplemente eso es lo que dice, la migración, la búsqueda del bienestar, hasta dónde puede llevar, los fenómenos de cada época, de cómo pueden ir llevando a cada quien a establecerse en otros sitios desde hace miles de años atrás. Es decir, el ADN el Egipto de los faraones en Inglaterra. Eso se puede ver. No, lo que pasa es que el ADN
persiste, Sí. persiste y en la medida que la ciencia avanza, será más posible, si se permite decirlo, llegar a ADN remotos. Sí, sí. Finalmente, ingeniero, la decisión del gobierno de Estados Unidos de habilitar un sistema de pagos en línea para empresarios cubanos. Lo primero es, ¿qué inspira esa decisión y qué tan grande es el sector privado cubano? Bueno, ellos están pensando en alentarlo, es un pobre sector privado de las partes más deficientes en el servicio estatal, que ha asumido todo y que no funciona bien. Entonces se van metiendo por brechas. Bueno, ya hay una categoría humana, el cuentapropista, el que trabaja por cuenta propia. Sí. ¿Eh? Es un oficio, una capacidad, el cuentapropista. ¿Quiénes son los cuentapropistas? Los que arreglan zapatos, los que venden frío, La economía informal. los que pelan naranja, porque no es que siembran naranja, pelan naranja en una esquina. Esa es una concesión. Esa es una concesión al régimen cubano. ¿Se puede entender así, verdad? Un acercamiento, Un acercamiento. una búsqueda de relaciones. Pues yo no sé por qué lo hacen con tanta timidez, porque la verdad es que ese es un régimen que nadie sabe para dónde va. Esa es la realidad. Y no deja de ser curioso, porque en un momento en el que se pudiera pensar que Cuba lo que necesita es un empujón para que el sistema se vaya a pique, Estados Unidos hace concesiones, en vez de darle ese empujoncito que falta. Porque ellos saben que es más difícil trabajar con una sociedad pobre que con una sociedad desarrollada. Mira, a veces se plantea en la mente ligera de uno si Cuba es viable. Cuba parió de la guerra independentista. Pero los americanos se meten en la guerra independentista a través de la explosión de un barco, que siempre ha estado en duda, y condicionan los resultados de la guerra de independencia con la enmienda Platt a la Constitución cubana, que estuvo vigente por muchos años. Entonces, para compensar eso y compensar la rentabilidad de los sembradores norteamericanos o procesadores norteamericanos del azúcar cubano, establecieron la cuota preferencial del azúcar, que naturalmente deformó los mercados del azúcar de toda América Latina, porque Cuba tenía una cuota preferencial y una capacidad de producción instalada que se beneficiaba por igual de la cuota norteamericana. No importa que el sembrador fuera un colono español, un empresario norteamericano o cualquier otro que fuera a sembrar caña y hacer azúcar en Cuba. ¿Cuándo termina esa situación? Cuando Cuba asume una transformación de carácter social con la revolución de 1959 y Fidel Castro en el poder. Uno de los primeros castigos que los americanos le pusieron a Cuba fue cancelarle la cuota norteamericana, y como consecuencia de ello se benefició la República Dominicana, y por eso, junto a la crisis enorme que vivió el concomitante con ese momento cubano, 59-61, vivimos las mismas situaciones. Como consecuencia de eso, la industria azucarera dominicana llegó a producir hasta 1 millón de toneladas. Pero si no se produce esa situación en Cuba, ahora, ¿con qué compensa Cuba esa situación? Con los favores soviéticos, con los favores rusos. Pero Rusia hace su inversión, su gasto en Cuba,
con un criterio político. Este que está aquí, en Odessa, en el puerto de Odessa, vio el azúcar cubano cubierto por telas, por lonas, que venía a granel, corriendo hacia el mar, poco a poco mientras llovía. Porque a los rusos no les hacía falta azúcar. Ellos tenían su necesidad de azúcar más o menos satisfecha a través del azúcar de remolacha, que era un producto tradicional de la agricultura rusa y ucraniana. Entonces eran una sola nación. De manera que a partir de ahí pasó a ser por muchos años una economía dependiente del auxilio de la economía soviética. Esa es la realidad. Y eso puede ser coyunturalmente bueno, pero crónicamente malo. Porque si tú tienes una capacidad de producción, no es para reducirla a niveles prácticamente inmanejables. Es una pérdida de tu potencialidad económica. De manera que Cuba ha tenido dos periodos, un periodo de sustento de su economía por los americanos y otro gran periodo de sustento de su economía por el auxilio político ruso. Y eso te plantea sobre su viabilidad. Se puede ser una nación independiente a la orilla del continente americano, a la orilla de Norteamérica, a 70 millas de la Florida. Yo creo que se puede. A un precio muy alto. Pero da trabajo. Da trabajo. La élite cubana del 59 se arraigó en Miami y tiene una vida propia ordenada. Pero ya con sus descendientes de segunda y tercera generación. Irán esa gente a Cuba cuando esos cuentapropistas tengan una expansión suficiente y Cuba se abra a un retorno de la inmigración, probablemente no. La mayoría de los que hoy ejercen la cubanía fuera de Cuba no mira para allá. Bueno, Ya, bueno. hemos visto ya todos los temas. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Una pausa, volvemos un momento.